Bienvenidos a Reestructuradamente, un espacio dedicado a la enfermería, la psiquiatría y la salud mental, pero sobre todo dedicado a ti. Aquí encontrarás herramientas y estrategias para transformar tu bienestar mental y emocional, consejos, entrevistas y mucho más. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reestructuradamente, el podcast. Mi nombre es Alejandro Cano y soy enfermero experto en el ámbito de la salud mental. Con este episodio pretendemos dar un poquito de visibilidad a una de las demandas que nos habéis hecho desde los canales en los que solemos hacer difusión de nuestro contenido, ya bien sea Instagram o en YouTube. Y una de las cosas que más nos comentáis, ¿no?, muchas veces es cómo actuar delante de una crisis, ¿no? Delante de una persona que está ahora mismo pues, en una situación de crisis, de ansiedad o de descompensación, ¿vale? Y más que cómo actuar, le vamos a dar la vuelta un poquito a esa pregunta y vamos a hablar del cómo no actuar delante de una situación en la que la persona está alterada o ansiosa. Así pues, en este episodio pretendemos hacer un poquito de difusión y explicar un poco las técnicas que no se deben hacer para calmar a una persona, ¿de acuerdo? Y bien, tampoco quiero extenderme demasiado y muchas veces les suelo comentar a los alumnos cuando les hago un poco de docencia y les explicamos un poco este tipo de intervenciones, ¿no? Que es muchas veces el sentido común, ¿vale? Hay muchas veces que la persona pues la ves que quiere hablar, pero otras veces no. Y muchas veces lo necesario es darles espacio a la persona y respetar un poquito la decisión. Pero muchas veces nos encontramos en que la persona está en una crisis y nuestra intervención es crucial. Por eso somos, en este caso, enfermeras expertas, ¿no? Y trabajamos en las unidades en las que trabajamos. Entonces es súper importante tener conocimiento sobre cómo abordar una situación de crisis o de riesgo incluso para el paciente, ¿vale? Muchas de las cosas que cometemos, uno de los errores más comunes es relativizar un poco esa sensación o ese sentimiento que la persona refiere, ¿vale? Nunca debemos minimizar los sentimientos del paciente. Por muy banal que nos parezca, por muy minucioso que nos creamos que es ese malestar, ¿no?, o ese problema, bajo nuestro punto de vista, la persona lo está viviendo mal, ¿no? Entonces, nunca debemos minimizar los sentimientos, ¿vale? Como decir, por ejemplo, cosas como que no es para tanto, ¿no? O no digas eso, estar exagerando. Puede hacer que la persona sienta un poco de incomprensión, ¿no? O incluso que se ponga más alterada, ¿no? Puesto que dice, ostras, te lo estoy contando y encima no me estás acompañando, no me estás entendiendo, ¿vale? Así que nuestro objetivo también es validar esos sentimientos en lugar de minimizarlos, ¿de acuerdo? Lo que muchas veces cometemos el error cuando estamos haciendo un abordaje, muchas veces es individual y no suele ser tan común, pero en muchas de las situaciones de crisis, sobre todo en unidades de hospitalización, abordamos una situación aguda entre varias personas, ¿no? Y uno de los errores más comunes que suele cometer el profesional es interrumpir, ¿vale? Interrumpir tanto al paciente como a la otra persona que está abordando. Es decir, si yo llego a una intervención en la que mi compañera está abordando a ese paciente en una situación de crisis, tengo que tener muy claro a la hora de interrumpirla o interrumpir tanto al paciente como a la compañera, ¿no? Entonces, muchas veces el silencio es más terapéutico de lo que nos creemos, ¿de acuerdo? Así que, sin duda, el interrumpir o hablar demasiado deja que la persona se exprese sin problema. Es decir, tú tienes que dejar que la persona hable y se exprese sin interrumpir, ¿no? Así que escuchar atentamente puede ser mucho más efectivo que tratar de llenar el silencio, ¿no? Muchas veces es muy necesario interrumpir y reconducir, pero otras veces es necesario que la persona hable y vomite, aunque quizá no es el término adecuado, ¿no? Pero vomite ese malestar y nosotros estemos un poquito pues para acompañar y hacer escucha activa, ¿no? Que es un poco nuestra función en muchos de los casos en los que las personas pues están desbordadas o están con una crisis aguda, ¿vale? Así que recordando un poco, ¿no? El no minimizar los sentimientos y el evitar interrumpir o hablar incluso demasiado, ¿vale? Hay que dejar que la persona se exprese, ¿vale? Otra de las cosas que muchas veces he visto y seguimos viendo en muchos de los profesionales, incluso también de las personas que no tienen conocimiento, es dar consejos que no se solicitan, ¿no? Es decir, si la persona me está diciendo que está mal porque ha roto con su pareja o ha roto la relación con su familia después de una decisión, ¿no? Llámalo X, muchas veces cometemos el error de darles consejos y no es lo adecuado. Nosotros no estamos para aconsejar, estamos para reconducir y si la persona nos solicita, poder asesorar, ¿vale? Pero muchas veces no nos solicitan ese consejo y caemos en la trampa, ¿no? O caemos un poco en el error de dar esos consejos, ¿vale? Entonces, la persona muchas veces no necesita
esos consejos. Así que no pretende que tú le vengas y le soluciones el problema. Simplemente quiere pues, que estés con él y que le acompañes, ¿vale? Una vez más, entendemos que la figura de la enfermera en salud mental, en este caso en una situación de crisis, es la de acompañar, la de estar presente y la de reconducir, pero nunca la de dar consejos y menos cuando no nos los solicitan. Y, por supuesto, nunca basarnos en nuestra experiencia, ¿no? Yo he llegado a ver muchas veces intervenciones en las que la profesional le llega a decir al paciente, ¿no? Pues a mí una vez me pasó que, no, su problema es suyo, no nuestro, ¿de acuerdo? Y aunque nosotros tengamos una idea muy clara basada en nuestra experiencia, no es el momento ni el espacio ni es adecuado compartir nuestra experiencia con el paciente. Recordemos que el problema de cada paciente es único, igual que la patología, igual que el diagnóstico, igual que el contexto, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer una vez más es acompañar, validar ese malestar y estar para si la persona necesita pues, asesoramiento o acompañamiento, estar presentes, ¿vale? Pero nunca dar consejos que no nos solicita el paciente, ¿vale? Otra de las cosas que es muchas veces sentido común, ¿no? Pero a veces caemos un poco en ese error, es el tono, la manera en que abordamos el paciente y la manera en que abordamos la problemática, ¿no? Entonces, el tono es súper importante, ¿vale? Mantener la calma, hablar en un tono suave, comprensivo, ¿vale? Es mucho más efectivo que no hablar en un tono agresivo o en un tono en el que el paciente detecta que le estás atacando o que le estás intentando quitar importancia a la situación y venga, vamos a pasar a otro tema que esto ahora mismo no va a ningún lado, ¿no? Entonces, aunque para ti sea algo muy mínimo y sea algo que con un poco de abordaje, un poco de sentido común lo podemos solucionar, para la persona es un mundo y para la persona está suponiendo una crisis. Entonces, el tono en el que abordamos el problema es clave, ¿vale? A la vez que hablamos del lenguaje corporal, ¿vale? No es lo mismo abordar un problema cuando nos sentamos al lado del paciente, hablamos en un tono suave, le escuchamos, miramos a los ojos, ¿no? Tenemos un feedback con esa persona que no, pues mirando el móvil, muchas veces no, sin mirar a los ojos, dando por hecho, acabándole las frases. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? El interrumpir o el minimizar los sentimientos puede ser muy contraproducente y más en una fase de crisis, en una fase aguda del problema. Así que sin duda, tanto el tono como el lenguaje corporal son determinantes, ¿vale? Para hacer una buena intervención en una situación de crisis. Hablamos de situación de crisis, pero también para hacer cualquier intervención. Cualquier persona que te esté explicando su problema, si nos sentamos cerca, le prestamos atención, le escuchamos, va a ser mucho más productivo que no, pues si miramos el teléfono, si, bueno, pues intentamos ¿no? abordar varios problemas a la vez, eso no va a ser tan productivo como el estar cerca, mantener la calma, el hablar en un tono suave, ¿no? Así que no hay que olvidar que esas intervenciones hay que hacerlas de manera minuciosa y de manera asertiva, ¿de acuerdo? Otro de los errores que muchas veces comete el profesional o que he visto muchas veces en la sala, ¿no? Que es haces críticas o haces juicios, ¿vale? En función de lo que la persona te está explicando. Entonces nosotros no estamos ni para juzgar ni para criticar. Y el enfermero muchas veces se verá obligado a lidiar con problemas que bajo su punto de vista tienen una clara crítica o son juzgables, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con personas que han cometido pues algún tipo de infracción o de error en su vida y nos puede suponer para nosotros un problema. Es decir, abordar a una persona que ha agredido, lo estoy inventando, ha agredido a un familiar en un contexto de que se ha enfadado, de que no controla impulsos y le ha hecho mucho daño a su madre, a su esposa, a su padre, nosotros no nos podemos poner a juzgar esa intervención. Lo que tenemos delante es a una persona, a un paciente que tiene un problema de conducta, que tiene un problema de control de impulsos y no podemos ponernos a criticar o a juzgar la que le ha llevado a estar ingresado. Podemos muchas veces hacerle entrever, si no tiene mucha conciencia del motivo que le ha llevado a estar ingresado, pues el por qué está ingresado, pero nunca juzgar y nunca criticar ni el cómo se siente, ni las actuaciones que ha hecho el paciente, porque muchas veces será contraproducente, ¿vale? Así que en su lugar hay que mostrar empatía, hay que mostrar comprensión y hay que saber muchas veces utilizar las palabras adecuadas y espacio adecuado, ¿de acuerdo? Que uno de los errores que muchas veces cometemos, incluyo porque sin duda en alguna de las ocasiones me habrá sucedido, es que cuando una persona te refiere, te explica un suceso importante o algo que le preocupa, es buscar el espacio adecuado. Y muchísimas veces incluyo a psicólogas, a médicos, a familias, a enfermeras. Hemos tratado temas súper importantes en mitad de un pasillo. Y oye, el pasillo no es el lugar adecuado para tratar ciertos problemas. Entonces es mucho mejor
invitar a esa persona a ir pues, a la habitación o a una salita, si tenemos la posibilidad en una sala de agudos, de hospitalización o allá donde estés, el buscar un espacio adecuado, ¿vale? Lejos de estímulos, que la persona se sienta valorada. En el momento en el que tú le explicas a esa persona, oye, mira, me parece súper importante lo que me estás contando, ¿te parece si vamos a la habitación, que no haya tanto ruido y me cuentas con más detalle? En ese momento la persona, oye, siente que la estás, bueno, le estás haciendo importante y le estás prestando la atención que necesita. Entonces, la confianza y la relación terapéutica va a mejorar, ¿vale? Que no, en medio de un pasillo, mientras los otros pacientes están escuchando o en mitad de un comedor, de un pasillo, puedes hacer una intervención puntual, pero no abordar ni mucho menos estar por el paciente como se merece, ¿de acuerdo? Así que es súper importante tanto el espacio, ¿vale? Como un poco lo que le decimos, ¿de acuerdo? Y por último, que me gustaría también comentar es que no busquemos una solución rápida. Si vemos que una persona tiene un problema que necesita de varias intervenciones, que necesita que yo me mire pues, bibliografía, que me mire un poco su caso, etcétera, no busquemos darle respuesta rápida, ¿vale? Porque esa persona ahora mismo te está confiando en dar este problema y tú lo que tienes que hacer es, bueno, pues dar una respuesta acorde con esa necesidad. Y si en ese momento lo que tú detectas es que, bueno, pues no tengo tiempo suficiente o demás, lo más honrado es decirle a esa persona, oye, mira, esto que me has comentado, me gustaría tratarlo contigo con más detalle. ¿Te parece si me lo miro con calma y te puedo dar una respuesta un poquito más acorde con tu problema? Oye, esa persona no te va a poner prisas. Es decir, lo contrario, va a decir, ostras, mira, qué prudente, ¿no? O qué profesional esta persona que no me va a dar una respuesta de 5 segundos, sino se va a mirar mi caso, va a intentar darme una respuesta más adecuada y en otro momento y en otras circunstancias me va a poder abordar. Entonces es mucho más fácil y más productivo decirle, oye, mira, no tengo tiempo, que no el darle una respuesta rápida, ¿vale? En la que nota al paciente que estás apresurado para terminar la conversación o para encontrar una solución inmediata, ¿vale? Así que simplemente es estar presente, ofrecer apoyo y invitar a esa persona a que, oye, mira, ahora no me lo puedo mirar, lo miraremos después, ¿vale? Eso es mucho más efectivo y denota profesionalidad y denota estar mucho más atento a lo que te está diciendo la persona que no el querer responder a todo rápidamente, ¿vale? Así que volvemos un poco, ¿no? Muchas veces no es el qué tienes que hacer, sino el qué no tienes que hacer para que la persona se sienta comprendida, se sienta escuchada y la intervención sea productiva, ¿vale? Yo cuando muchas veces alumnos empiezan a hacer prácticas en las unidades de hospitalización, yo les digo, mira, no estás en una UCI, no estás en unas urgencias, pero la salud mental y la psiquiatría es un servicio especial. Entonces, ¿qué va a hacer que este servicio sea especial si no tenemos técnicas, si no tenemos intervenciones, bueno, pues como las de urgencias, ¿no? Como las de la UCI? Pues precisamente son estas intervenciones. Y es la palabra, es la manera en que tienes tú de comunicar y la manera en que tú tienes de abordar los problemas de los demás. Una intervención mal ejecutada puede desencadenar un problema mayor. ¿De acuerdo? Puede desencadenar un episodio de agresividad, puede desencadenar un episodio de autolesiones, puede desencadenar un episodio heteroagresivo. Entonces, hay que tener muy claro que lo que tú estás abordando con el paciente sea totalmente efectivo y basado en evidencia y tenga, pues bueno, tenga ese sustento y tenga esa base para poderle ayudar, ¿vale? Muchas veces no tenemos que caer en el que la persona busca charlar y vamos a darle, pues bueno, vamos a hacer un acompañamiento cotidiano como si fuera un amigo en un bar, ¿no? Entonces, siempre que vamos a hacer una intervención con un paciente en salud mental, hay que pensar hacia dónde vamos, qué le vamos a decir y basarlo todo en la evidencia, ¿vale? Es por eso, y remarco, que estamos hablando de un servicio especial, ¿de acuerdo? Y que las intervenciones por parte del profesional siempre tienen que ser premeditadas, siempre tienen que ser basadas en los objetivos e intervenciones que hablamos siempre del proceso de atención enfermera, ¿no? En la que una persona detecta los objetivos a tratar con un paciente y vamos en esa línea, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo la intervención que harás a una persona que tiene pues una depresión mayor que a la persona que está en una fase de psicosis o que está en un momento de ansiedad, ¿vale? Entonces, siempre hay que individualizar y siempre hay que basarnos un poco en el objetivo principal de abordar ese problema, ¿vale? Así que es súper importante el abordar, el saber hacia dónde vamos con la intervención y el ser honrados. Yo siempre digo lo mismo, pero es que es cierto. Si tú no sabes o no llegas a poderle dar soporte a ese paciente, oye, lo más honrado y lo más sensato es decirle, mira, ahora mismo no sé cómo ayudarte o ahora mismo no sé cómo puedo darte respuesta a este problema. ¿Te parece si lo miro con cariño y lo tratamos en una siguiente intervención o una siguiente visita? Sí que es cierto que cuando tú estás trabajando, en mi caso, ¿no? En una unidad de hospitalización,
el paciente está muchas veces interno y, pues bueno, si no es ahora, puede ser después de la cena o después del desayuno, y siempre tienes un espacio, ¿no? Por lo general tienes un momento en el que le puedas dedicar al paciente, pero sí que es cierto que muchas veces el ratio, ¿no? El número de pacientes que trata a cada enfermera es muy alto, a diferencia de otros países, entonces las intervenciones tienen que ser muchas veces claras, concisas y bueno, centradas un poquito en la necesidad del paciente. Entonces, no es lo mismo hablar de una persona que está hospitalizada como en el caso de nuestra consultoría online, ¿no? En el que agendo una visita con esa persona telemática y ya directamente pues me planteo lo que hablamos en la anterior visita, qué voy a hablar con él en la siguiente visita, entonces es muy diferente, ¿vale? Pero sí que es cierto, y vuelvo a remarcar la importancia de individualizar los cuidados y de tener en cuenta muchas veces el tono, la manera en que decimos las cosas, el contexto, ¿de acuerdo? Y sin duda el hacer que esa persona se sienta respetada y se sienta escuchada, ¿vale? Así pues, no me quiero enrollar demasiado, pero hay que remarcar sobre todo, ya no lo que hay que hacer cuando una persona está en crisis o tiene un problema, sino lo que no hay que hacer, ¿vale? Y es un poquito remarcando un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? El dar soluciones rápidas, el ignorar un poco el lenguaje corporal, ¿no? El prestar atención y el no estar pendientes del móvil o de diferentes conversaciones a la vez, el hacer juicios, ¿vale? O hacer críticas de lo que te está diciendo el paciente, el tono en el que hablamos a esa persona, ¿no? Y luego lo que habíamos comentado, ¿no? El dar consejos cuando una persona no te lo solicita. Tú piensas que muchas veces la persona puede estar explicándote algo sin necesidad de esperar un consejo a cambio, simplemente pues para que lo escuches, ¿no? Y puedas pues ofrecerle una alternativa o ofrecerle un poco de acompañamiento, pero nunca darle un consejo bajo tu experiencia, ¿de acuerdo? Y sin más preámbulos, ¿no? El minimizar esa sensación, esos sentimientos de la persona, ¿no? Hay que remarcar que muchas veces lo que para la persona es un problema, para ti puede ser pues insignificante. Entonces nunca hay que filtrarlo bajo tu punto de vista, ¿vale? Siempre hay que validar esas emociones, validar esos sentimientos y, pues bueno, mostrarte disponible y mostrarte cercano, ¿vale? A la persona. Así que es tan importante lo que le decimos, sí, o sea, es tan importante lo que le decimos como dónde se lo decimos y de la manera en que se lo decimos, ¿vale? Así que es tan importante el contenido, el lugar, la forma, ¿vale? Sí que es mucho más complejo de lo que parece, ¿vale? Y es cierto que muchas veces esto te lo da la experiencia y a todos nos ha pasado cometer errores y que muchas veces haces una intervención, pues, como hemos dicho antes, ¿no? Deprisa y corriendo, que es contraproducente. Entonces dices, ostras, esto no me va a volver a pasar, ¿vale? Esto no me va a volver a pasar porque esta persona, en vez de darle 5 minutos de atención, necesita mucha más. O contrario, ¿no? Muchas veces nuestro trabajo en sala es el de limitar la atención a ese paciente, pues porque ahora mismo necesita un poco de reflexionar sobre lo que hemos hablado y necesita saber también aprender a gestionar esa intervención que hemos hecho previamente, ¿no? Entonces hay que también saber decir que no, hay que también saber poner límites. Así que bueno, el resumen es que es mucho más complejo de lo que aparentemente parece, ¿no? Una intervención en salud mental, pero remarco, esto es ensayo y error y sin duda, si aplicas un poco todos estos conceptos, te será mucho más fácil y tendrás un poquito más en cuenta a la hora de intervenir o a la hora de dar soporte y apoyo a nuestros pacientes, ¿no? Espero que os haya gustado este episodio, es un poquito diferente, no hemos entrado específicamente en teoría, ¿no? Como anteriores episodios que hablábamos de la depresión, de la ansiedad, ¿no? De los trastornos psicóticos, pero creo que esto es aplicable a a todos los problemas de salud mental y no únicamente en las fases agudas de hospitalización, sino esto es aplicable tanto a personas que están en sus hogares como a personas cercanas sin tú tener que ser experto en salud mental ni sanitario, ¿no? Esto muchas veces se lo puedo explicar a la familia cuando me viene y me pide, solicita ayuda, ¿no? De cómo abordo a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, ¿no? Cuando está en una fase de crisis o está en un momento de que necesita apoyo, pues estos tips, ¿no? Estos consejos son totalmente aplicables a la persona que quiera hacer una intervención o hablar de una manera asertiva, empática y efectiva, ¿vale? Así que nada, no me quiero extender demasiado, espero que os haya gustado este capítulo y os recuerdo, estamos tanto en Instagram como en YouTube y también estamos en la web www.reestructuradamente.com, ¿vale? Donde hacemos un poquito de hincapié en la consultoría y sin más. Os recuerdo que estamos también presentes en Spotify, en iVoox, en SoundCloud y en YouTube también en formato audio. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos a la próxima. Un saludo, chao, chao.